Por 27 años odié a mi madre por abandonarnos. Hoy encontré las cartas que le envió a mi padre cada semana. Él nunca nos las dio. Lo que el odio construye. Hay cosas que uno aprende a cargar de una manera tan natural, tan integrada en el cuerpo, que ya no sientes el peso, lo cargas. Y eso es todo. Como cargas tus llaves en el bolsillo, como cargas el nombre que te dieron sin preguntarte. Yo cargué el odio a mi madre durante 27 años. Y llegué a confundirlo con mi personalidad. Era tan mío ese odio, tan constitutivo de lo que yo era, que si alguien me lo hubiera quitado de golpe, creo que me habría derrumbado sin saber quién era yo sin él. Me llamo Valerian, tengo 42 años. Nací en una ciudad del norte del país, que huele a polvo y a aceite de motor, donde los veranos queman y los inviernos son cortos pero crueles, y donde la gente aprende desde chica que la vida no te pide permiso para golpearte. Soy la primera de 2 hermanos. Ramiro, que es 2 años menor que yo, y yo crecimos con mi padre Ernesto en una casa de paredes beige que él nunca terminó de pintar, con una cocina que siempre olía a frijoles y a cigarro, aunque él decía que había dejado de fumar desde que mamá se fue. Mi madre se llama Carmen, o se llamaba Carmen para mí, porque durante la gran parte de mi vida ella fue solo eso, un nombre, un fantasma, una herida con nombre de mujer. Me fui a dormir una noche con 4 años y al día siguiente mi madre no estaba. Eso fue todo lo que yo supe durante décadas. Eso fue todo lo que mi padre nos dijo, o más bien, todo lo que no nos dijo, porque mi padre era un hombre de silencios largos y palabras cortas. Ernesto Mendoza no explicaba las cosas, las declaraba o no las declaraba, y el silencio era la única versión de los hechos que recibías. Mi madre se fue, y punto. El punto era grande, rotundo, definitivo. No había preguntas que merecieran respuesta. Recuerdo con una claridad casi física la primera vez que pregunté por ella. Tendría como 6 años. Estábamos desayunando Ramiro y yo, con esos tazones de cereal que se quedaban blandos si no los comías rápido. Mi papá estaba parado frente a la estufa calentando su café, de espaldas a nosotros, y yo le pregunté, ¿cuándo regresa mamá? Y él se quedó quieto un segundo, apenas un segundo, pero yo lo vi, lo noté. Luego giró, me miró, y me dijo algo que llevo tatuado en algún lugar del pecho desde entonces. Tu mamá decidió que tenía cosas más importantes que ustedes. No lloró, no se enojó, lo dijo como si me estuviera explicando el clima, con esa calma aplastante que tienen los hombres, que han decidido que el dolor no se muestra. Y yo lo creí como no iba a creerle. Tenía 6 años, y mi papá era el mundo entero. Crecí con esa frase cosida al alma. Tu mamá decidió que tenía cosas más importantes que ustedes. La cargué en cada cumpleaños que ella no apareció, en cada festival escolar donde otras madres llegaban con trastes de comida casera, y yo me sentaba con mi papá que llegaba tarde del trabajo y con olor a taller mecánico. La cargué en las noches en que me enfermaba, y nadie me ponía el trapo mojado en la frente, con esa delicadeza específica que tienen las mamás. Esa delicadeza que yo nunca conocí pero que sabía que existía, porque la veía en otras casas. La cargué cuando me vino la primera menstruación a los 12 años, y no supe qué hacer. Y fui a decirle a mi papá que me sentía mal, y él me miró con ese pánico específico de los hombres que no saben qué hacer con el cuerpo de sus hijas y dijo, espérate, y llamó a la vecina de al lado, la señora Consuelo, que fue quien me explicó lo que pasaba con una mezcla de ternura y vergüenza ajena. Mi papá nunca habló mal de mi madre de manera explícita, era demasiado orgulloso para eso, pero tampoco habló bien de ella jamás. Lo que hacía era más sutil, y más dañino la borraba. Era como si Carmen nunca hubiera existido. No había fotos de ella en la casa, no había ropa olvidada en un cajón, no había un perfume, no había nada que me permitiera construirme una imagen de quién había sido esa mujer que me había parido, y luego, según la versión oficial, había elegido irse. La única fotografía que yo llegué a tener de mi madre, la conseguí a los 16 años, cuando fui a buscar en los álbumes que mi abuela paterna guardaba. Era una foto de la boda de mis padres. Mi madre tenía el pelo negro muy largo, y una sonrisa que yo estudié durante horas, sin saber qué buscar en ella. ¿Era la sonrisa de una mujer que ya planeaba irse? ¿O era la sonrisa de alguien que en ese momento creía en algo? No lo supe. Guardé la foto en un libro que nadie me veía leer, y la saqué varias veces a lo largo de los años, siempre con la misma pregunta sin respuesta. Ramiro procesó la ausencia de manera distinta a mí. No, él era más chico cuando ella se fue. Tenía apenas 2 años, así que no tenía ni siquiera el recuerdo borroso que yo guardaba de ella. Para Ramiro, mamá era directamente un concepto abstracto, una ausencia sin forma, y tal vez por eso su odio era diferente al mío. El de él era frío, académico casi. Él decía de joven, con esa frialdad adolescente, que adoptan algunos niños para no derrumbarse. Para mí es como si nunca hubiera existido. Yo siempre le envidiaba eso.
Yo sí la recordaba Anne, o creía recordarla. El olor de su pelo, que era un olor que años después identifiqué como champú de coco en las manos. Tenía unas manos suaves y largas. Eso sí lo tengo guardado en algún lugar, que no es exactamente la memoria, sino el cuerpo, la sensación de esas manos, y justamente por eso mi odio era más caliente que el de Ramiro, porque ella me había dejado con un recuerdo suficiente para extrañarla, pero no suficiente para entenderla. Me había dado lo justo para que doliera para siempre. A los 19 años, intenté buscarla por primera vez. Internet ya existía, pero no era lo que es ahora, así que pregunté discretamente a parientes lejanos. Una tía de mi papá, con quien me llevaba bien pero que siempre andaba con cuidado al hablar de este tema, me dijo que Carmen se había ido al sur, que creía que tenía familia en un estado del centro del país, que no sabía más, y en su mirada había algo que hoy reconocería como incomodidad, como el gesto de alguien que sabe más de lo que dice, pero no quiere meterse. En ese momento no lo leí así. En ese momento simplemente anoté al sur, familia en el centro. La segunda vez que intenté buscarla tenía 26 años, ya vivía sola. Tenía un trabajo estable como contadora en una empresa pequeña, y algo en mí decidió que era momento de cerrar esa herida, o de por lo menos mirarla de frente. Hice algunas búsquedas en redes sociales con su nombre. Carmen Reyes Fuentes era un nombre demasiado común. Encontré a varias Cármenes que no eran ella. Pregunté de nuevo a la tía, que para entonces ya estaba enferma, y me respondió con evasivas. Le pregunté directamente a mi papá, que tenía ya 54 años, y que ese año había empezado a tomar pastillas para la presión. Su respuesta fue la misma de siempre, con distintas palabras. ¿Para qué quieres saber de alguien que no quiso saber de ustedes? Y añadió algo que me dolió más, que cualquier otra cosa que me hubiera dicho antes. Ya pasó demasiado tiempo. No hay nada que valga la pena encontrar. Lo dejé porque en parte le creí, y en parte porque el odio ya me había enseñado a no necesitarla. Para eso sirve el odio, para eso lo construimos, para convencernos de que no necesitamos lo que nos duele no tener. Ernesto Mendoza murió en marzo del año pasado. Tenía 70 años, un infarto masivo, de los que no avisan. Fue a la tienda de la esquina un martes por la tarde a comprar cigarros. Nunca había dejado de fumar. Claro, y en el camino de regreso se sentó en una banca del parquecito que hay a 2 cuadras de la casa y no volvió a levantarse. Lo encontró un señor que sacaba a su perro. Según el médico, fue rápido. No sufrió a mí, esa información no me consoló especialmente, pero se la repetí a Ramiro varias veces, porque a él sí parecía hacerle falta escucharla. Ramiro y yo volvimos a la casa de la infancia a limpiar y a organizar. Éramos adultos con vidas separadas, yo en la ciudad donde siempre había vivido, y él en Guadalajara, con su esposa y sus 2 hijos. Y la muerte de papá nos juntó en ese espacio que olía exactamente igual que siempre, a frijoles viejos, y a ese polvo específico, de las casas que llevan mucho tiempo habitadas por personas solas. Mi padre había vivido ahí 38 años, 34 de ellos sin mi madre. Tardamos casi una semana en ordenar todo. Las primeras 3 noches dormimos ahí, Ramiro en su cuarto de infancia y yo en el mío, que mi padre había convertido en una especie de bodega, pero donde todavía estaba mi cama de siempre. Había algo extraño y doloroso en dormir ahí de nuevo, en escuchar los mismos crujidos del techo, en ver la misma mancha de humedad en la esquina del techo que nunca fue reparada. Las casas guardan las versiones viejas de uno, de una manera que ningún otro lugar puede. El cuarto de mi padre lo dejamos para el final, no porque estuviéramos evitando algo, o no solo por eso, sino porque era el más lleno. Ernesto Mendoza nunca tiró nada, era de esa generación que guarda todo por si acaso, que tiene cajas dentro de cajas y cajones que no se abren hace décadas. Pasamos una mañana entera solo clasificando ropa. Luego vinieron los documentos, que eran una montaña, y que Ramiro fue organizando con una paciencia que yo no habría tenido. Fue Ramiro quien encontró la caja. Era una caja de zapatos, de esas viejas de cartón grueso color café, metida en el fondo del closet, detrás de 2 cajas más grandes, que contenían manuales de aparatos que ya no existían, y garantías vencidas hace 20 años. Ramiro la sacó y la puso sobre la cama sin mucha ceremonia. «Mira esto», me dijo. Levantamos la tapa. Adentro había muchos sobres amarillentos, con los bordes un poco combados por el tiempo. Estaban amarrados con un mecatito de rafia, en grupos de distintos tamaños, y estaban ordenados, no de cualquier manera, estaban ordenados por fecha, los más antiguos al fondo, los más recientes arriba. Alguien los había guardado así, con cuidado, con intención. El primero que abrí era del año 1988, 37 años atrás. La letra era de mujer, una letra apretada, inclinada hacia la derecha,
con las heces un poco largas. Reconocí algo en esa letra sin saber qué era, como cuando reconoces una canción en los primeros 2 acordes antes de que empiece la voz. Poco a poco empecé a leer, y el suelo se movió. La primera carta estaba fechada el 14 de marzo de 1988. Yo tenía 4 años y 2 meses cuando fue escrita, 2 meses después de que Carmen se fue. Años y 2 meses cuando fue escrita. 2 meses después de que Carmen se fue. Pero, en ese momento, parada con el sobre en la mano, y la letra de mi madre frente a mis ojos por primera vez, en mi vida adulta, yo todavía no lo sabía. Estaba leyendo con el cuerpo tenso, con esa tensión de quien espera confirmación de algo que ya cree saber. Lo que encontré fue otra cosa completamente. La carta empezaba sin encabezado, sin amado Ernesto, ni nada parecido. Empezaba directo, como si continuara una conversación interrumpida. Decía que ella seguía sin entender por qué él había hecho lo que hizo, que había ido al juzgado y el abogado le había explicado que sin su firma no podía hacer nada, que la orden de alejamiento era real, y que si se acercaba a la casa, podría perder cualquier posibilidad futura, que por favor le mandara fotos de los niños, que por favor le dijera cómo estaban, que no podía dormir pensando en si Ramiro estaba comiendo bien, porque cuando ella se fue, él tenía un poco de tos que no se le quitaba. Me tuve que sentar en la cama. Ramiro estaba de pie junto a mí, leyendo por encima de mi hombro, y ninguno de los dos dijo nada por un momento muy largo. Escuché cómo él soltaba el aire despacio, como si lo hubiera estado reteniendo sin darse cuenta. Abrí otro sobre load, luego varios más saltando fechas, tratando de armar el rompecabezas de manera no lineal, porque mi cerebro no podía procesarlo en orden. Necesitaba saltar, confirmar, desconfirmar, volver a confirmar. Lo que fui armando en esa hora fue esto: Carmen no se había ido, Carmen había sido sacada. Mi padre, Ernesto Mendoza, había iniciado un procedimiento legal en 1988 que incluía, según lo que se desprendía de las cartas, una acusación de abandono del hogar y una orden de restricción. Los detalles exactos no estaban en las cartas, porque Carmen escribía asumiendo que él sabía de qué hablaba, cómo se escribe cuando le hablas directamente a quien vivió los hechos contigo. Pero lo que quedaba claro era que mi madre había sido legalmente separada de sus hijos, que había intentado impugnar esa separación, y que en algún punto había agotado los recursos legales que tenía, o los recursos económicos para sostenerlos, y había seguido escribiendo, cada semana, durante años, a veces cada 2 semanas cuando las cartas que mandaba volvían sin abrir. Hay varias cartas que mencionan eso, que las anteriores regresaron, que no sabe si él las está leyendo, que escribe de todas formas porque necesita hacerlo, pero siempre volvía, siempre mandaba otra carta. La historia que fui reconstruyendo era esta, con todos sus huecos y sus silencios. Carmen y Ernesto habían tenido una relación que se había deteriorado en los últimos años del matrimonio. Había problemas económicos, había tensión, había algún episodio violento, o varios. Algo que ella menciona en una carta de 1990 de manera oblicua, diciendo que entiende que lo que pasó fue grave, pero que eso no le quita el derecho a ver a sus hijos. Mi padre, que era un hombre de carácter duro, y de ego más duro todavía, había usado el sistema legal de una manera que en los años 80 era relativamente fácil de usar en contra de las mujeres. La acusó a ella de abandono. Consiguió una orden de restricción. Otros han, y nunca nos dijo nada. Durante 27 años, mientras yo lo odiaba, mientras Ramiro la borraba de su historia, desde una dirección que cambió 3 veces a lo largo de los años, que fue primero la de una hermana suya en el centro del país, luego la de un departamento propio en otra ciudad, luego la de una casa que sonaba a estabilidad, a vida reconstruida preguntando por nosotros mandando, en algunos sobres, recortes de periódico que no entiendo del todo qué significaban, o estampitas religiosas, o en una ocasión, esto me rompió algo que no sé bien cómo nombrar, 2 pequeñas fotos reveladas en papel fotográfico, de ella, 2 fotos suyas en distintos momentos, con una nota al dorso que decía, para que sepan cómo se ve su mamá, para que no se me olvide la cara. Mi papá nunca nos las dio. Las fotos estaban en el sobre, como si acabaran de ser metidas ahí, sin arrugas, sin marcas de haber sido sacadas y vueltas a guardar. Nunca las sacó. Las guardó en la caja y nunca las sacó. No sé qué me costó más trabajo procesar en esa tarde en sí. El hecho de que mi madre no nos había abandonado, o el hecho de que mi padre, el hombre que yo había convertido en el pilar de mi mundo, en el sobreviviente silencioso que lo había dado todo por sus hijos, había construido durante décadas una mentira de proporciones enormes. No solo nos mintió activamente ese día en la cocina cuando yo tenía 6 años, nos mintió todos los días siguientes, cada vez que no respondió a una pregunta, cada vez que guardó silencio, cada vez que dejó que el odio creciera en mí y en mi hermano sin corregirlo, sin detenernos,
sin decir esperen. La historia es más complicada que eso. Ramiro no lloró esa tarde. Ramiro se puso muy quieto, que es su manera de llorar. Se fue al patio y estuvo sentado en la silla de plástico blanca que mi papá tenía junto a la pared por como 40 minutos, solo, fumando un cigarro tras otro. Yo lo dejé, yo me quedé en el cuarto leyendo cartas. Leí cartas de 1989, donde mi madre hablaba de que había conseguido trabajo en una oficina y que estaba ahorrando para poder contratar a otro abogado. Leí cartas de 1991, donde decía que el nuevo abogado le había explicado que dado el tiempo transcurrido y la edad de los niños y la estabilidad del hogar paterno, sus posibilidades legales eran mínimas, que iba a seguir intentando, pero que era honesta, no sabía si iba a poder. Leí una carta de 1994, que era diferente a todas las demás, era más corta. Estaba escrita con una letra más apretada del usual, como si las palabras le costaran más que siempre. Decía, ya no voy a mandarte más cartas sobre el tema legal, ya no tengo más que hacer legalmente, y creo que los dos lo sabemos, pero voy a seguir escribiéndote, no para ti, para ellos, porque si algún día los dejas leerlas, quiero que sepan que estuve. Las cartas dejaron de hablar de juzgados y de abogados, y empezaron a hablar de nosotros, de lo que ella imaginaba de nuestras vidas. Valeria debe estar en la secundaria ya. ¿Le gusta leer? Siempre le gustaba que le leyera. Ramiro ya debe tener 9 años. ¿Sigue siendo tan curioso como cuando era chiquito? Siempre estaba preguntando cosas. Cartas llenas de preguntas sin respuesta, de proyecciones de amor hacia 2 niños a los que no conocía ya, de una vida que ella imaginaba de la nuestra, y que yo leía con un dolor de pecho que no sabía bien si era duelo o rabia, o las dos cosas mezcladas de una manera que no tienen nombre todavía. Encontré una carta de cuando yo debía tener 15 años, donde ella escribía que había tenido un sueño conmigo, que en el sueño yo llevaba el pelo recogido y sonreía, y que se despertó llorando porque fue un sueño bueno. Eso me mató de una manera específica, que mi madre hubiera soñado conmigo a través de una distancia que yo no sabía que existía. Encontré una carta del 2003 cuando yo tenía 19 años, que decía, he pensado mucho en si debo intentar contactarlos directamente, ya son mayores, ya podrían decidir si quieren verme, pero tengo miedo, tengo tanto miedo de que me odien, de que Ernesto les haya dicho cosas que los hayan hecho odiarme, y de que si me presento en sus vidas, solo traiga más dolor, así que voy a esperar a ver si algún día me buscan, y mientras, voy a seguir escribiendo. Me quedé paralizada con esa carta en la mano. Cuando yo tenía 19 años, la primera vez que intenté buscarla, ella ya había pensado en buscarme a mí, pero tuvo miedo, y yo lo dejé estar, porque también tuve miedo. 2 personas con miedo al mismo tiempo, separadas por una mentira que ninguna de las dos sabía que existía. Ramiro volvió del patio, se sentó a mi lado en silencio. Le pasé la carta del 2003 sin decir nada. La leyó, luego me miró con unos ojos que yo nunca le había visto. Unos ojos en los que había algo muy viejo y muy roto. ¿Crees que todavía viva?, me preguntó. Era la pregunta correcta. La más urgente, la que yo también me estaba haciendo desde hacía una hora. En la última carta de la caja, con fecha de 2009, hacía 16 años, Carmen daba una dirección de correo electrónico. Era la primera vez que aparecía algo digital entre todos esos papeles analógicos. Como si el mundo hubiera cambiado a su alrededor y ella hubiera tenido que adaptarse a la carta. Decía, casi al final, no sé si sigues leyendo estas cartas, no sé si las tiraste todas, pero por si acaso, aquí está mi correo. Si algún día quieres saber de mí, o si algún día les muestras esto a los niños cuando sean grandes, que sepan que pueden escribirme. Saqué mi teléfono, abrí el correo, empecé a escribir, borré, volví a empezar, borré de nuevo. Ramiro me puso la mano en el hombro, hazlo, me dijo. Solo eso. Tardé 4 días en mandar el correo. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo empezar. ¿Cómo le escribes a la madre que creíste que te había abandonado y que pasó décadas escribiéndote cartas que nunca llegaron? ¿Con qué palabras? ¿Con qué tono? ¿Desde qué lugar emocional? Si es que existe uno correcto para ese momento. Escribí borradores, muchos. Algunos eran largos y acusatorios, llenos de dolor acumulado. Otros eran tan escuetos que parecían un mensaje de trabajo. Uno empezaba con, no sé si eres quien creo que eres. Uno empezaba con mamá y me daba cuenta de que era la primera vez en mi vida adulta que escribía esa palabra. Lo cerraba sin mandarlo porque me daba demasiado miedo lo que esa palabra significaba. Al final mandé algo sencillo. La sencillez era lo único que podía sostener la enormidad de lo que estaba diciendo. Le dije que me llamaba Valeria, que era su hija, que mi padre había muerto hace unas semanas, y que al ordenar sus cosas, habíamos encontrado una caja con sus cartas, que las habíamos leído. Que si era posible,
me gustaría hablar con ella. Mandé el correo un jueves por la noche y no dormí bien esa semana. Su respuesta llegó el sábado a las 7 de la mañana. Cuando vi la notificación sentí algo físico muy intenso. Una descarga que no sé si clasificar como miedo o como alivio o como ambas, que son quizás la misma cosa. Me quedé mirando la pantalla un momento antes de abrir el mensaje, como si necesitara prepararme en decían Valeria, llevo 16 años esperando este mensaje. No sé si es real todavía. ¿Puedo llamarte? Le respondí en 5 minutos y le di mi número. Llamó a los 20 minutos. Yo estaba sentada en el borde de mi cama, con los pies descalzos en el piso frío, cuando sonó el teléfono. Lo vi vibrar en mi mano. El número era de un estado que no reconocí de inmediato y contesté. Hubo un silencio de medio segundo que se sintió como un año. Luego escuché una voz de mujer algo cansada, con algo rasposo en la garganta, como de quien habla poco o de quien lleva rato llorando. Una voz que no reconocí conscientemente, pero que algo en mí sí reconoció, en ese mismo lugar donde guardé el recuerdo de sus manos. El recuerdo del champú de coco. Dijo mi nombre, solo eso Valeria. Y yo, que llevo 42 años siendo una persona muy controlada, muy contenida, rompí a llorar sin aviso, sin poder evitarlo, sin poder decir nada por un momento que no sé cuánto duró. Y ella también estaba llorando, y entre los dos llantos, ridículos y reales, y completamente incontrolables, nos íbamos escuchando respirar, reconociéndonos en la distancia. La primera conversación duró casi 3 horas, no fue ordenada, Anne. No fue la conversación que yo había imaginado. Fue más como dos personas que han estado en cuartos separados toda su vida, y de pronto se encuentran en el mismo espacio. No saben bien hacia dónde moverse, pero tampoco quieren quedarse quietas. Saltamos de un tema a otro. Ella me preguntó cosas. Yo le pregunté cosas. Me contó su versión de los hechos, con una honestidad que me sorprendió. No me dio una versión heroica de sí misma. Me dijo que el matrimonio con mi padre había sido difícil, que había habido violencia, sí, y que ella lo había confrontado en un momento que resultó ser el equivocado. Cuando mi padre ya tenía un abogado, y ella no, que el sistema legal de los 80 no era amable con las mujeres, que perdió, que apeló, y perdió de nuevo, que el abogado le dijo que seguir litigando sería más traumático para los niños, sin cambiar el resultado, que había vivido con eso desde entonces. Le pregunté por las cartas, ¿por qué siguió mandándolas si nunca recibió respuesta? Me dijo algo que se quedó conmigo, porque necesitaba que existieran, aunque él no las leyera, aunque ustedes nunca las vieran. Necesitaba que existiera un registro de que yo estuve, de que nunca dejé de estar al pendiente. Me habló de su vida, tenía 68 años, vivía en el estado de Veracruz, en Orizaba, desde hacía 20 años, en una casa pequeña, que había comprado con lo que ahorró trabajando de secretaria, y luego de asistente administrativa. Nunca volvió a casarse, había tenido una relación larga con un hombre bueno al que había querido, pero nunca como para casarse de nuevo. Tenía amigos, tenía una vida, pero tenía también este hueco, esta habitación interna que había mantenido abierta, y sin usar durante décadas, esperando. Le pregunté si se había enojado con nosotros alguna vez, con Ramiro y conmigo, por no haberla buscado antes. Se quedó callada un segundo. No dijo, nunca fue su culpa. Ustedes eran niños que crecieron con lo que les dieron. No podían buscar lo que no sabían que les faltaba. Me di cuenta de que era exactamente lo mismo que yo habría dicho si la situación fuera al revés. Y en esa coincidencia, en esa manera de pensar similar, había algo que nadie me había robado del todo. Que a pesar de no haberla conocido, algo de ella había llegado a mí de todas formas. ¿Por qué caminos? No lo sé. Ramiro habló con ella 2 días después. Esa conversación no la viví yo directamente. Él me contó después, con esa manera suya de narrar las cosas de manera contenida y casi clínica, que si había sido difícil pero bien, que ella le había preguntado muchas cosas sobre su vida, sobre sus hijos, sobre cómo era, que al final del rato largo que estuvieron hablando, Ramiro le había dicho que no sabía si podía llamarla mamá todavía, que esa palabra le pesaba todavía, pero que quería seguir en contacto. Y que ella le había dicho con que sigas en contacto me alcanza, el nombre lo vemos después. En las semanas que siguieron, hablamos con frecuencia, Carmen y yo, no todos los días pero sí varias veces por semana. Aprendí cosas de ella que me resultaban familiares de una manera que no podía explicar del todo racionalmente, que también odiaba el ruido innecesario, que también leía en la noche cuando no podía dormir, que también tenía esta tendencia a somatizar el estrés en el cuello y los hombros. Cosas pequeñas, biológicas tal vez, pero que se sentían como señales de algo. También tuve momentos difíciles, momentos en que colgaba el teléfono y me quedaba sentada en silencio, con una rabia que no sabía bien hacia dónde dirigir. Mi padre estaba muerto,
No podía preguntarle, no podía confrontarlo, no podía pedirle explicaciones, ni escuchar su versión, ni cerrar ese capítulo de ninguna manera que incluyera su voz. Eso tiene un nombre en psicología, creo. Ese duelo particular que ocurre cuando alguien muere y te lleva consigo verdades. No importa, no saber el nombre no hace que duela menos. Hablé con mi terapeuta sobre todo esto. Llevo varios años en terapia, no de manera continua pero sí recurrente, y es una de las mejores decisiones. Mi terapeuta me dijo algo que me ayudó más de lo que esperaba, que la rabia hacia mi padre y el reencuentro con mi madre no eran cosas que tuviera que resolver como si fueran un problema con una solución, que podían coexistir, que podía querer a mi padre y estar furiosa con él al mismo tiempo, que podía abrirle espacio a mi madre en mi vida, sin que eso significara que los 27 años de odio habían sido una traición a nadie. Un martes de junio, como 3 meses después de encontrar las cartas, Carmen me mandó una foto por WhatsApp. Era una foto de ella joven, tendría como 28, 30 años. Estaba parada en un patio soleado, con un vestido de flores, y tenía el pelo negro muy largo, y sonreía. Esa misma sonrisa que yo había estudiado durante años en la foto de boda, la sonrisa a la que yo siempre le preguntaba si ya planeaba irse. Ahora, la miraba diferente. Ahora veía a una mujer joven que sonreía en un patio soleado sin saber lo que se le venía encima. Una mujer que todavía no sabía qué iba a pasar las siguientes décadas, mandando cartas que nadie abriría. Le respondí con una foto mía, una reciente, de ese año, parada frente a mi ventana, con el café en la mano, un poco despeinada porque era temprano. Su respuesta tardó como 10 minutos, y decía solo: tienes mis manos. Siempre lo supe, pero ahora lo veo. El viaje a Orizaba, Veracruz, lo planeamos para agosto. Ramiro y yo, era importante para los dos. Ninguno quería hacer ese primer encuentro solo. Un viaje de 6 horas en auto. Decidimos manejar. Las horas nos daban tiempo para hablar, prepararnos y llegar al estado emocional necesario. Salimos un viernes por la mañana. Ramiro manejó primero, yo después. Las primeras horas, silencio, música y la carretera cada vez más verde y montañosa. El paisaje mexicano de norte a sur es narrativo. El país se suaviza, los colores cambian, el cielo se abre de otra manera. En la tercera hora, Ramiro apagó la música. Me preguntó: ¿tú la odias? ¿A papá? ¿Lo odias ahora? Pensé la respuesta. Quería ser honesta. No, dije, no lo odio. Estoy furiosa no lo odio. Y eso me confunde. Ramiro asintió. Yo tampoco lo odio, dijo. Y eso también me confunde. Creo que debería. Ramiro nombraba algo que yo procesaba. El amor parental no desaparece al descubrir mentiras. Ojalá hubiera un interruptor. El amor por mi padre, complicado y lleno de carencias, admiración y resentimiento, seguía ahí. Convivía con rabia y tristeza. Aprender a vivir con esa contradicción, con amor y rabia en el mismo cuerpo, era el trabajo más difícil de mi vida. Llegamos a Orizaba a la 1 de la tarde. Carmen vivía en una colonia tranquila, en las afueras, en una casa de un piso. La casa tenía paredes color terracota y una bugambilia enorme, que se trepaba por la fachada hasta casi cubrir la ventana de la sala. Nos estacionamos frente a la puerta, y nos quedamos sentados en el coche un momento. «Listo», le dije a Ramiro. «No», dijo. Luego abrió la puerta y bajó, y yo también bajé. Antes de que pudiéramos tocar, la puerta se abrió. Carmen tenía 68 años, y se veía exactamente como una mujer que ha vivido su vida de verdad. No la versión idealizada que yo había construido, ni la devastada que el miedo me había susurrado. Era una mujer real. Sus ojos oscuros me miraron con una intensidad que no fue incómoda, sino como ser reconocida, profundamente reconocida, por alguien que lleva décadas buscando tu cara en sus sueños. No hubo palabras inmediatas. Ninguno de los tres habría podido hablar. Ella abrió los brazos, y yo entré en ese abrazo con la misma naturalidad con la que uno entra en los espacios que le corresponden. Esos que el cuerpo reconoce aunque la mente no haya estado ahí nunca. Olía a algo que tardé un segundo en identificar: shampoo de coco. Flash. Guardé ese olor 42 años sin saber qué era. Lo tenía guardado en el cuerpo, y al reconocerlo, sentí un cierre de circuito, una corriente que finalmente llega a donde tenía que llegar. Ramiro se quedó parado un momento mientras Carmen y yo nos abrazábamos. Luego ella lo miró y le extendió la mano en un gesto muy sabio, que no exigía nada, que decía: «Aquí estoy, tú decides cuánto». Y Ramiro, que no abraza fácilmente, tomó su mano, y luego se acercó y la abrazó también. Lo vi abrazar a nuestra madre. Tuve que mirar hacia otro lado,
porque si no me iba a derrumbar completamente ahí en la entrada de la casa. Pasamos el fin de semana entero con ella. No voy a idealizar esos 2 días, porque la verdad no fueron perfectos. Hubo momentos de una calidez indescriptible, a las comidas que preparó con sabores que el cuerpo reconocía, como si la genética tuviera memoria gustativa. Las horas en su pequeño patio, con el calor suave de Orizaba y los sonidos de la calle, hablando de cosas grandes y pequeñas. Las fotos que sacó de una caja, no la misma que nosotros encontramos, sino otra, llena de fotos que ella sí tenía. Fotos nuestras, de cuando éramos bebés, que yo nunca había visto. Ramiro recién nacido, yo con 2 años haciendo una mueca, pero también hubo momentos de tensión, de esa tensión que existe cuando 40 años de ausencia no desaparecen porque quieras. Hubo un momento en que Carmen hizo un comentario sobre cómo nos habría criado ella si hubiera podido, sobre lo que habría hecho diferente. Y yo sentí una irritación repentina que no era del todo justa, pero que era real, porque ella no nos crió, no estuvo, aunque ahora entiendo por qué no estuvo, aunque sé que fue sacada y no que eligió irse. Eso no llena los 42 años, no llena los cumpleaños, ni las enfermedades, ni la primera menstruación, ni las noches difíciles. Y decirle eso fue difícil. Ella lo recibió con una cara en la que no había defensividad, sino solo una pena tan simple y tan vieja que parecía parte de su anatomía. Lo sé, me dijo. No tengo respuesta para eso, solo sé que lo siento, y fue suficiente, no porque solucionara nada, sino porque era honesto. El domingo antes de que nos fuéramos, los 3 sentados en su sala pequeña con el café de la mañana, Carmen sacó algo que había guardado para ese momento. Era un sobre nuevo, blanco, cerrado con su nombre escrito. Empecé a escribirles otra carta cuando Valeria me mandó el primer correo, nos dijo. No la mandé porque no era para mandarla, era para leerles. Leyó la carta en voz alta. Fue la carta más corta de todas las que había escrito, solo unos párrafos. El primero decía que durante 37 años había escrito en la oscuridad sin saber si alguien la escuchaba, y que ahora tenía a sus 2 hijos frente a ella, y que no tenía palabras para eso, pero que necesitaba intentarlo. El segundo párrafo decía que no pedía que la perdonaran, que el perdón era algo que solo ellos podían decidir, que no era una deuda que nadie le debía, que lo único que pedía era tiempo, que si le daban tiempo, ella haría lo que siempre había hecho, continuar estando. Ramiro, que no llora, lloró. Lo vi con mis propios ojos, y fue una de las cosas más importantes que he visto en mi vida. Mi hermano, que lleva 40 años construyendo muros contra el mundo, lloró en la sala de terracota de nuestra madre, mientras ella leía en voz alta y la bugambilia morada se movía un poco afuera por el viento. En el camino de regreso, ya de noche, con Ramiro manejando y yo mirando la carretera oscura, pensé en mi padre, pensé en Ernesto Mendoza, y en la caja de zapatos, y en las cartas amarillentas, y en todo lo que ese hombre guardó, y me pregunté qué pasaba adentro de un hombre que guarda esas cartas, que no las tira, que no las destruye. ¿Las leía a veces? ¿Las abría y las cerraba y las volvía a guardar? ¿Había en ese gesto alguna forma de remordimiento? ¿O simplemente las guardó como guardaba todo, por esa incapacidad de la que era preso de deshacerse de las cosas? No lo sé. Nunca lo voy a saber. Lo que sí sé es que en algún nivel, al no tirar las cartas, mi padre nos dejó la posibilidad de encontrarlas. Y no sé si eso fue intencional o accidental, si fue un último acto de amabilidad tardía, pero el resultado es el mismo. Encontramos las cartas, encontramos a nuestra madre, y ahora existe algo que no existía antes. Hoy, mientras escribo esto, son las 2 de la mañana y no puedo dormir. Mi cerebro trabaja de noche procesando todo. Carmen y yo hablamos 2 o 3 veces por semana. Le estoy contando mi vida, los pedazos que necesitan ser contados. Ella me cuenta la suya. Estamos construyendo algo que no tiene nombre preciso, porque no hay muchas plantillas para esto, para el reencuentro de una madre y una hija adulta después de décadas de separación involuntaria. No es como si hubiéramos perdido el tiempo. Hemos vivido vidas completas sin la otra, pero tampoco es solo una relación nueva entre extrañas. Hay algo que sobrevivió, algo genético o energético, o simplemente humano, que hace que hablar con ella se sienta como hablar con alguien a quien conozco. Ramiro sigue en contacto también, a su ritmo, que es más lento que el mío, pero sigue. La llamó el día del cumpleaños de su hija, su primera hija, para que Carmen conociera a su nieta por videollamada. Me contó después que fue raro pero bien. Para Ramiro raro pero bien es una declaración de amor. Vamos a ir a Orizaba en diciembre, los 2 juntos de nuevo. Es la primera Navidad desde que murió papá, y es la primera Navidad en 40 años que vamos a pasar con nuestra madre.
No sé qué sentir sobre eso todavía. La anticipación y el miedo se parecen demasiado para distinguirlos bien. Lo que sí sé, lo que he llegado a saber con una claridad que no tenía antes, es esto: durante 27 años, odié a mi madre con la fidelidad ciega de alguien que no tiene toda la información. La odié porque me dijeron que se había ido, y yo creí lo que me dijeron, y el odio me pareció la respuesta correcta. El odio me protegió, me dio una narrativa, me dio una razón para no necesitarla. Y resultó que mientras yo la odiaba, ella escribía cada semana con su letra apretada e inclinada hacia la derecha, en sobres que viajaban hasta llegar a las manos de un hombre que los guardaba en silencio y nunca los abría para nosotros. El odio costó 27 años. Las cartas costaron 37. Y lo que viene ahora no tiene nombre todavía. Pero es mío. Es nuestro, y nadie lo va a guardar en el fondo de ningún closet. Si alguien está leyendo esto y tiene una historia parecida, o si tiene una madre o un padre que busca y no sabe cómo encontrar, o si tiene un secreto familiar que presiente pero no ha querido confirmar, búscalo, averígualo. El tiempo no es infinito, y los silencios no son neutrales. Mi padre tenía sus razones para hacer lo que hizo, razones que probablemente nunca voy a entender, pero ninguna razón vale 37 años de cartas sin abrir ninguna.